Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí. El día de hoy, miércoles, nos acompaña Omar Santillán, fundador de Santillán Fernández, licenciado en Contaduría, licenciado en Derecho, maestro en Impuestos y doctorado en Ciencias de lo Fiscal. ¿Verdad, Omar? Pues gracias que viniste y que nos visitas desde Durango. Así es. Así es, Omar. El día de hoy vamos a hablar del tema, son aspectos económicos y fiscales, Omar. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo lo ves para este año 2025? Bueno, antes que nada, muchas gracias, licenciado, por la invitación, doctor, amigo. Gracias a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Sé que tu podcast, tu programa tiene buena, Gracias. buen parámetro de personas que nos ven y nos escuchan. Y pues bueno, el día de hoy atendiendo la invitación, la cual te agradezco bastante. Pues como tú bien comentas, Ángel, el tema de la cuestión fiscal y el tema de los aspectos económicos. Sé que tu programa es más de temas legales, familiares, civiles, etcétera, pero bueno, vamos a tratar de combinarlo con esta cuestión fiscal. ¿Por qué? Pues digo, al final del día, si algo tenemos en esta vida, Ángel, son dos cosas: la muerte y los Los impuestos. impuestos ¿Sí? Entonces, pues todos debemos de pagar impuestos, no es nuestra obligación como mexicanos. Y derivado de ello, tú ahorita antes de iniciar el programa mencionabas un artículo muy importante en el tema de los impuestos, que es justamente el 31, fracción cuarta, constitucional. En este artículo 31, a grandes rasgos, nos habla de las obligaciones de los mexicanos, ¿sí? Siempre nosotros hemos escuchado, y a lo mejor como abogados, cuando defendemos a algún cliente, por ejemplo, defendemos sus derechos. Y hasta el mismo cliente dice, es que es mi derecho, y es mi derecho, y es mi derecho. Y no lo sacas de ahí, ¿no? De que pues, es su derecho. Y sí, sí es cierto, pues, es su derecho. Pero también hay que recordar que tienen obligaciones. Y las obligaciones vienen manifestadas en este artículo 31. Y para ser más específicos, las obligaciones fiscales, las cuales nos atañen la plática del día de hoy, pues vienen incrustadas en esta fracción cuarta que te dice que es obligación de los mexicanos contribuir contribuir. con el gasto público de manera proporcional, equitativa y que dispongan las leyes, ¿no? Así es. En esta fracción, a lo mejor de dos o tres renglones, cuando lo vemos en nuestra Carta Magna, es importante comentar que se desprenden muchísimas leyes impositivas básicamente, ¿no? Ley de impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, el mismo Código Fiscal de la Federación, ley del ISAN, eh, un sinfín de leyes, y a eso agrégale sus reglamentos, ya a eso agrégale sus resoluciones misceláneas, ya a eso agrégale sus decretos, ya a eso agrégale muchísima normatividad que va a estar inmiscuida en esta esfera fiscal que todo mexicano debemos de cumplir porque es nuestra obligación. Así lo marca la Carta Magna. Es nuestra obligación como mexicanos contribuir con este gasto público, ¿no? ¿Okay? Así es, Omar. Como dices, no nada más a pelear nuestros derechos, sino cumplir con las obligaciones que tenemos, ¿no? Y lo decías, el artículo 31 constitucional nos establece también que debe ser en el ámbito federal, estatal y municipal, ¿no? Y todos estos ordenamientos que acabas de mencionar, todo eso, pues claro que tiene que ver con el derecho, ¿no? Con las leyes. Fíjate que lo que es derecho fiscal y derecho penal son de estricto derecho, ¿no? Son dos materias que son de estricto derecho. Lo que está en la ley se tiene que cumplir, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí. realmente, como decías, y ahorita ya a grandes rasgos, con toda esta pequeña introducción que acabas de dar, que nos acabas de dar un bosquejo de cuántas leyes, reglamentos y todo lo que se tiene que ver en la cuestión fiscal, y que prácticamente el día de ayer platicábamos que bueno, tú eres contador y eres abogado. Y normalmente casi todas estas cuestiones meramente fiscales pues, siempre las ve más el contador, pero en derecho fiscal debería de verlas también el abogado, ¿no? Pero decíamos el día de ayer, pero ustedes son el primer respondiente, ¿no? Como se puede decir en materia penal que le conocemos, primer respondiente, la primera persona que tiene que ver ahí, ¿no? Y en materia fiscal, pues ustedes son los que llevan la contabilidad del negocio, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuál es la perspectiva que tú ves para el 2025? Pues estamos arrancando, ya casi terminamos el primer trimestre, ¿no? Así es, vamos pues ya prácticamente a mediados del segundo mes de este año y como tú bien comentas, Ángel,
pues el contador, para bien o para mal, es el primer contacto dentro de la empresa. Llega algún requerimiento, llega alguna facultad de comprobación por parte de la autoridad fiscalizadora, y los primeros a los que les va a tocar va a ser al contador, sea su materia o no sea su materia, ¿eh? Ya el contador vinculará con el abogado o sabrá para dónde direccionar, pero el primer contacto por lo regular siempre va a ser el contador. Entonces, pues derivado de ello, el contador hasta cierto punto le ha comido mucho campo al abogado, ¿sí? Porque pues en la empresa, como ahorita te decía, Angelusa, llega algún documento y con el contador. Y el contador sí tiene esta espectriz, si se capacitó debidamente, si a lo mejor tuvo la osadía de estudiar esta segunda carrera como licenciado en Derecho y medio le llega a entender a la cuestión fiscal y medio le llega a entender a la interpretación de la norma, etcétera, cosa que un contador, o sea, la formación académica del contador no es interpretación de norma, Claro. ¿sí? Pero la del abogado sí. Entonces ya cuando juntas esta parte del análisis de los números con la interpretación de la norma, es donde puedes sacarle bastante jugo y dar una mejor asesoría, dar un mejor servicio a los clientes que por lo regular en su mayoría van a ser empresarios. Hay que recordar que en el ámbito fiscal, pues, los clientes son empresarios o dueños de negocio, ¿sí? Difícilmente te va a tocar algún caso civil, como es tu caso, o algún caso penal, ya que ahí se va a direccionar hacia otra área. Pero en el caso fiscal, la mayoría van a ser empresarios. Y a lo mejor, si te llega algo civil o familiar, va a ser porque el empresario o se va a divorciar, o va a hacer algo que nuevamente el primer contacto vuelve a ser el contador. O sea, no nada más llegamos a ser contadores de abogados, o sea, llegamos a ser psicólogos a veces, ¿no? Porque ves en los estados de cuenta algún tarjetazo de alguna tienda departamental y dices, oye, ¿esto qué tiene que ver con el negocio? No, pues es que mi hija, mi mujer, mi mamá, etcétera, ¿no? Y casi no se da, ¿verdad? No, casi no se da, casi no se da. Y ahí entra mucho el tema de la administración del empresario, totalmente. O sea, me queda claro que el empresario va a tener que tener su dinero para sus gastos personales, pero sí debe de saber diferenciar perfectamente entre los gastos de la empresa y los gastos personales. Y muchas de las ocasiones anda revolviendo las tarjetas de la empresa con la personal y la personal con la de la empresa, ¿no? Cosa que no debe de ser por administración. Digo, fiscalmente no va a pasar nada, nada pasa fiscalmente. El tema aquí es de que ese gasto o esa revisión se pague con cuentas del contribuyente. Si es una tarjeta personal del contribuyente, por supuesto que va a tener un efecto fiscal positivo. Sin embargo, por temas de administración, pues evidentemente vas a causar un caos en el área administrativa porque las personas que se encargan de la recolección de comprobantes o del análisis de los comprobantes, pues no van a saber de dónde salió el dinero con cuál se cubre el comprobante. Entonces, se vuelve algo complejo, ¿no? Entonces, te decía, nuestras clientes en su mayoría van a ser empresarios y estos empresarios, a su vez, pues llegan y nos platican, ¿no? Sus problemas, y es donde lo comenzamos a vincular con otra materia del derecho, como puede ser civil o familiar, mercantil, etcétera. Y derivado de ello, cuando le haces de psicólogo, pues lógicamente también te preguntan, oye, contador, oye, licenciado, ¿y cómo ves el aspecto económico, pues, para el año que entra, ¿no? En este caso, el 2025. Y, pues bueno, hay que recordar que venimos de un cambio de gobierno. No. Entonces, a pesar de que no se han querido vender la idea, creo que separar el poder económico del poder político, creo que eso es algo que no se va a dar nunca. Siempre van a estar de alguna u otra manera entrelazados. Siempre va a haber algún un nexo entre ambos contextos y por lo tanto lo político definitivamente te va a impactar en lo económico, ¿sí? En este caso hubo cambio de gobierno, como ya lo mencionamos anteriormente, y bueno, pues para bien o para mal los mercados internacionales se mueven, ¿no? El tema de la incertidumbre, el tema del riesgo, que es como se mueve la economía, pues aumenta o disminuye. En este caso creo que pues si atendemos a temas meramente económicos, pues estamos hablando de un México capitalista, si así lo queremos ver, ¿no? Y hay que recordar que el actual gobierno tiene un corte más de izquierda, entonces, lógicamente, va a haber ahí un efecto de choque, ¿no? Es natural, así como si existiera un gobierno de derecha, pues lógicamente habría
un contexto a lo mejor de alianza, ¿no? Entre empresarios y gobierno, Claro. ¿sí? Pero a lo mejor tendrás descontento a la mayoría de la sociedad, porque la mayoría de la sociedad tiene una mentalidad socialista, como vale la redundancia. Entonces, pues, digo, tienes que encontrar los justos medios a todo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que la alumbre, porque, digo, ni puedes tener contentos al 100% de los empresarios, ni puedes tener contento al 100% de la población. Claro. Entonces, como gobierno, creo que tienes que encontrar este justo medio en donde le des a cada cual lo que le corresponde y generar el menos riesgo y la menos incertidumbre que se pueda para efectos económicos. Hay que recordar que México, pues, obtiene dinero de los impuestos que recauda el Estado como tal, pero también los mexicanos obtienen dinero de fuentes externas, ¿no? Como puede ser el turismo, por ejemplo, como pueden ser las remesas, que no tenemos idea de la cantidad de dinero que llega por remesas, la verdad, o sea, es muchísimo lo que llega por remesas al año. Vale. Y también el tema de la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces son rubros que económicamente hablando se tienen que analizar. Si el tema de la remesa siempre está cubierto ahora con el tema de Donald Trump, que asume la presidencia, pues vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Año con año, las remesas siempre se han incrementado, siempre. Nunca ha existido un año en el cual se vayan para abajo. Y si yo creo que llegó a existir, no fue por mucho. O sea, ni en temporada de pandemia, ni por ahí en el 2020 a lo mejor llegamos a pensar que las remesas iban a caer y no. O sea, fueron de los años en los que más remesas llegaron a México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hubo mucho apoyo gubernamental y esos apoyos pues los mandaron vía remesa para México. ¿Sí? Entonces, nunca han bajado las remesas. Por otro lado, tenemos la inversión extranjera directa, que ese también es un parámetro muy, muy, muy importante, porque te habla no nada más del dinero que está llegando, sino de las empresas internacionales que se están interesando por invertir en México. Y esos indicadores en los últimos años han ido para abajo. O sea, las empresas han estado dejando de invertir en México, ¿sí? Y más allá de eso, un dato que sí está un poco complejo, a lo mejor cuando nosotros analizamos los millones de dólares que llegan por inversión extranjera directa, pues vemos X cantidad, ¿no? Pero a ver, vamos a meternos a esa cantidad y vamos a analizar de verdad cuánto llega del extranjero. Y la realidad es que es muy poco lo que llega. A lo mejor estamos hablando de un 10%, un 8% del total de ese dinero. Ahora dirán, o se preguntarán, ¿de dónde proviene el otro 90%? Pues el otro 90% proviene de las utilidades o rendimientos que las empresas ya instaladas aquí en México deciden reinvertir, ¿sí? Pero no es que llegue una empresa nueva. Claro. Son las mismas que dejan su dinero en México y eso el Estado lo computa con inversión extranjera directa. Entonces, pues, a pesar de que en las estadísticas vemos que son muchos millones de dólares que se invirtieron de manera directa por parte de los extranjeros, pues es muy poca la cantidad que realmente llega del extranjero como capital nuevo, ¿sí? Una nueva empresa, una nueva inversión, etcétera. Entonces, eso de que te habla que México desafortunadamente está dejando de ser un país económicamente atractivo, ¿sí? Ahora, para bien o para mal, ¿verdad? Estamos cerca de Estados Unidos. Dijo un expresidente, pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es la primera o si no ya la segunda potencia económica a nivel mundial, ¿no? Ya en esa competencia directa con los chinos, algunos dicen que ya los chinos son la primera, algunos dicen no, Estados Unidos es la primera, pero ya la están alcanzando los chinos. La realidad es que no sabré decirte quién va en primer lugar. Lo que sí es que todo producto que tú ves aquí dice hecho en China. ¿Sale? Y, y de hecho, por este fenómeno de los chinos y muchos más, no sé si hayan escuchado o tú hayas escuchado, Ángel, un concepto nuevo que se llama el nearshoring, ¿sí? Que para las personas que no lo han escuchado, el nearshoring no es otra cosa más que la relocalización de las empresas, ¿sí? Y entonces, ¿qué dicen las empresas a nivel mundial? ¿Cuál es el mercado más atractivo del mundo? Estados Unidos. Oye, pero no me puedo meter directamente a Estados Unidos. Ah, entonces pon tu planta en México y de ahí exportas a Estados Unidos.
¿sí? Entonces, esa cercanía con Estados Unidos realmente es la que nos ha soportado durante décadas, porque muchas empresas europeas, asiáticas y de muchas partes del mundo ven a México como la puerta de entrada al mercado estadounidense, ¿sí? Entonces, ese fenómeno del nearshoring ya tiene algunos 3 o 4 años que comenzó, en donde las empresas se comenzaron a cambiar de país con la finalidad de estar más cerca de Estados Unidos. Entonces, hace 2 o 3 años, te repito, realmente México era un país muy atractivo para la inversión extranjera. Y tú sabes que llegando dinero extranjero, pues únicamente la economía se mueve. Ahora, ¿cuál fue el problema? Justamente la cuestión política. Sí. ¿Sí? Que fue un cambio de gobierno y cambio de gobierno genera incertidumbre por naturalidad. ¿Sí? No porque haya llegado un color u otro, o sea, por naturaleza causa incertidumbre. Entonces, como que los mercados se detienen y a lo mejor la oportunidad que pudimos haber tenido por esa cercanía con Estados Unidos se vio un poco afectada por ese cambio de gobierno. Y no me refiero a que haya ganado la actual presidenta, no. O sea, a que hayan existido elecciones presidenciales en ese periodo. Eso fue lo que causó un poco de incertidumbre y merma el, el efecto del nicho en México, ¿no? Entonces, económicamente hablando, pues bueno, pudimos haber tenido una buena oportunidad, sin embargo, creo que no coincidimos en los tiempos. ¿Sale? Fíjate que todo lo que comentas es muy importante. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Y con el cambio de gobierno. Fíjate que en el 2019 que se viene la pandemia y toda esta cuestión, pues nosotros estábamos ubicados aquí en Reforma 222. Entonces normalmente compartíamos piso con empresas españolas. Entonces viene el cambio de gobierno y el cambio de gobierno del presidente Andrés Manuel dice, rompen esa comunión que había empresarial con muchas empresas españolas. Una de ellas, te digo, que me tocó vivir también en la parte sureste del país, está todos los eólicos, ¿no? Y entonces son de empresas españolas, ¿no? Carreteras es de empresas españolas, el metro era de empresas españolas, las concesiones. Entonces llega Obrador y empieza a cambiar todo eso. Y todo esto cambia, entonces ahora a lo que viene siendo son los chinos los que entran, ¿no? Y se empiezan a ir, empresas españolas se empiezan a ir, ¿no? Nosotros vimos cómo bajaron, te digo, compartíamos piso con varias empresas españolas y se fueron. Y ahorita no han regresado ni van a regresar, ¿no? De entrada. Y pero tenemos algo, ¿no? Aquí en México. En el globo terráqueo tenemos aproximadamente 202 países y de los cuales México a nivel económico estamos ahorita en el lugar 14º, Bueno, ¿no? Entonces estamos dentro del 10% de la economía mundial. Por eso es que a pesar de que, como tú le decías, somos un país atractivo, ¿por qué? Porque colindamos con Estados Unidos y con Canadá, que también Canadá ha abierto, ¿eh? Ha abierto oportunidades a diferente gente quiere ir a Canadá, no nada más de México, sino de otro lado, porque el dólar canadiense también ha ido elevando su valor, ¿no? Y tan solo lo vemos, ¿no? También de que todas las caravanas de inmigrantes que estuvieron entrando y todo esto, pues, tienen que pasar por México, forzosamente. Y así como tú lo decías, las empresas se llegan aquí a México. Hubo algo que pasó, que muchas empresas chinas decían, ¿sabes qué? No puedo entrar porque había un bloque con Estados Unidos. Y decía, ¿cómo le hago? Bueno, pues aquí vengo en México, una empresa mexicana que le vende a Estados Unidos. Y eso es algo de lo que ahorita Trump precisamente dijo, ¿sabes qué? Toda mercancía que entre, que venga en etiqueta china, me tiene que pagar un 10% de impuesto. No importa de dónde venga, porque era un impuesto, una contribución que no estaba entrando al país, ¿no? Entonces, México, si no, sí es un país que para diferentes países es atractivo, ¿no? Digo, México, independientemente, es un gran país que tenemos diferentes recursos económicos y que somos grandes en naturaleza. Y aquí tenemos minas, tenemos, tú decías algo, turismo cuánto entra, ¿no? En turismo y en todo esto. Digo, a mí me tocó vivir en la zona del sureste del país, todo lo de ahí, lo que es Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz, Quintana Roo, todo es meramente de turismo, ¿no? ¿Se cree? Entonces es parte importante, ¿no? La economía que tenemos que ver. No somos un país que estemos en el lugar 30, no, estamos en el lugar 14º, estamos en el lugar 14 a nivel mundial. Entonces somos un buen país.
uno de lo que tú decías, el choque que hay entre la política y la inversión, eso lo estamos viendo. Fíjate que hay gente, muchos venezolanos, empresarios, se vinieron y están radicando ahorita aquí en México, ¿no? Y precisamente están invirtiendo en bienes inmuebles, están invirtiendo. Ahorita tenemos inversión de venezolanos, de colombianos, también muchos colombianos se vienen aquí a México, sí, porque nosotros aquí compartimos, hoy en día aquí compartimos piso con empresas colombianas, empresas venezolanas, empresas asiáticas, Estados Unidos, españolas, y no tenemos ninguna empresa. No hay aquí, puro Latinoamérica. Puro Latinoamérica, normalmente. Y eso que decías, todas las inversiones, todo lo que está entrando, pues México está soportando, ¿no?, este cambio de gobierno. Tuve la oportunidad de ir a Cuba a estudiar políticas públicas y decía, ¿qué le pasó a Cuba, que era un país de América Latina buenísimo después de Estados Unidos, ¿no? Que era apapachado por Estados Unidos. Pues precisamente, ¿no?, lo que tú decías, el gobierno se peleó con las empresas. Y es lo que desafortunadamente para todos los que nos están viendo, y estamos hablando de una cuestión meramente económica, no estamos hablando de cuestión política, para que no se vayan a ofender ninguno de las personas que nos está viendo, ¿no? En cuestiones económicas es que México está sufriendo, ¿no? Mucha inversión extranjera, no está antiguo, nosotros lo vemos, ¿no?, que estamos aquí en Reforma y justamente enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, son cuestiones que no son, que dijéramos, tan fácil de digerir, no. Tú decías también, hablas un poco de la administración. Fíjate que yo tengo la carrera trunca de administración de empresas y precisamente algo que nos decían siempre, tu hoja de balance, haz tu hoja de balance, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? Entrada, salida, resultando. Y que eso lo podemos hacer, y decíamos, las mejores personas administradoras en los hogares siempre antes eran las amas de casa, ¿no? Porque también la sociedad ha cambiado, Marcito, ¿no? La sociedad ha cambiado. Ya la mujer ya no se queda como antes en el hogar, la mujer está estudiando, la mujer empoderada estudia, trabaja, todo, entonces ya sale, ya no se queda en el hogar, ya no son como antes, que decían, la mujer estaba a lo mejor un 90% en el hogar, no. A lo mejor ahorita está un 65% en el hogar, ya un 35% ya están afuera trabajando, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, mi esposa trabajando, mi hija trabajando. Ya las mujeres ya son ese tipo de mujeres que tenemos, ¿no? Que trabajan, que estudian, que se esfuerzan, y que además es una economía que también trae al país, que también ayuda al país, ¿no? Pero antes era la mujer la que administraba y decíamos todo. La mejor administradora es la ama de casa, ¿no? Entonces decías, a veces nosotros, y fíjate, o sea, es algo que tiene que ver dentro del tema legal, forzosamente tiene que ver con el tema legal. ¿Qué pasó ahora? Vino una reforma a la Constitución Política en el artículo 19 constitucional, que es la prisión preventiva oficiosa, y que parte de ello también es la materia fiscal. Totalmente. ¿Qué opinas de eso, Marcito? Híjole, es un tema, fíjate, Ángel, muy polémico, porque esta prisión preventiva oficiosa, pues evidentemente va en contra de todo el derecho convencional, ¿no? De tratados internacionales en el cual la presunción de inocencia, etcétera, ¿no? Tú ahí creo que debes de ser más experto que un servidor en el tema. Pero si lo vinculas con el ámbito fiscal, hay que recordar que el tema de defraudación fiscal es un delito, ¿sí?, que está tipificado en las leyes penales. Entonces, al cometer el delito de defraudación fiscal o al presumir que el contribuyente cometió un delito de defraudación fiscal, le pueden aplicar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Lo cual, pues, te comento, se atenta contra todo derecho humano. Sin embargo, y de hecho ya está ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Probado, ya está dentro. Sí, pero fue inconstitucional. Bueno, promovieron. De hecho, bueno, lo que pasa es que tú comentabas algo, ¿no? Respecto a lo que es el convencionalismo. Ajá. ¿No? Que ya por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, correcto, se pronunciaron respecto a decir a usted, es meramente, va en contra de los derechos humanos, ¿no? Totalmente. Tú lo tocabas Totalmente. muy acertadamente, ¿no? La presunción de inocencia, ¿no? Que es algo que está contemplado en nuestra Constitución, en el artículo 20 constitucional. Totalmente. Que te habla de la presunción. Correcto. Pero, ¿qué pasa, no? O sea, tú lo decías. Se la aplican. Te lo van a aplicar, ¿no? Si estás inconforme, ampárate.
Pero entrar te lo van a aplicar. Sí. Sí. No sé si te acuerdas ahora que fuimos a Colombia, precisamente también hablaban de eso, ¿no? Decían, ¿cómo México está dejando que México iba evolucionando en la cuestión de tratados y convenciones y de repente México ahora va para atrás, ¿no? Correcto. Pues nosotros tuvimos la oportunidad de ir y coincidir allá en octubre, ¿no? Correcto. Estuvimos por allá y estaba lo de la reforma constitucional, ¿no? Justamente. Y que todos nos decían, ¿cómo es posible, no? Todos los doctores de allá de Colombia decían, ¿cómo es posible que México esté pasando por esta situación? Sí, y el ámbito fiscal es un poco o un mucho más peculiar que los demás. ¿Por qué? Porque estás tocando las finanzas públicas. Estás tocando el dinero y el recurso del país. Entonces, este tema de defraudación, este tema de evasión fiscal, pues lógicamente tiene un impacto en las arcas del Estado. Entonces, como gobierno vas a hacer hasta lo imposible por recaudar más. Y si para eso tengo que ir en contra de la ley que yo mismo redacté, que yo mismo hice, sin embargo, mediante tratados internacionales a los cuales yo mismo me sometí, me adherí, pero pues esa parte no me gustó, entonces pues yo la aplico. Claro. ¿Sí? Oye, contribuyente y gobernado, ¿estás en contra? Perfecto, o sea, activa un medio de control, ¿no? Activa un medio de defensa en tu favor, pero actívalo tú, ¿sí? Yo como Estado voy a aplicar la norma aunque sea inconstitucional. Y son de los temas que tú dices, entonces, ¿en manos de quién estamos? Porque, pues ahora ya se reformó el Poder Judicial. Y fíjate que no sé si recuerdas que ahora que estuvimos en la Corte Constitucional de Colombia, nos decía precisamente una persona, creo que era secretario de Estudio y Cuenta, de ahí coloca que es un secretario de Estudio y Cuenta, de ahí creo que son secretarios particulares de los ministros, ¿no? Y nos decía precisamente, dice, aquí en Colombia hubo una reforma que se trató de hacer a la Constitución, pero aquí le echamos para abajo, y con la Corte Constitucional le echó para atrás. Porque hay una Corte Constitucional. Así es. Dijo, la Corte Constitucional la echó para atrás. Dice, esperemos que México, que la Suprema Corte de Justicia también la eche para atrás. Que no se dio, ¿no? No se dio el caso, ¿no? No, no se dio porque aquí no hay una Corte Constitucional. O sea, pudiéramos hacer la analogía con México que dentro de la Suprema Corte hubiese un área especializada en temas constitucionales que hubiera determinado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma. Aquí no, aquí quien lo hizo pues fue la Suprema Corte directamente. Entonces, pues no hubo manera aquí en México y se terminó aprobando a pesar de las manifestaciones, a pesar de la inconformidad, a pesar de muchas cosas, se terminó aprobando y pues bueno, son la reforma es la que rige ahorita todo lo que es la cuestión judicial, ¿no? Entonces, pues tenemos esta parte de la violación de los derechos humanos hacia el gobernado, específicamente en un ámbito fiscal, específicamente en un ámbito penal. Sin embargo, pues creo que ahora ya no va a haber un poder judicial que defienda al gobernado, sino que va a estar decantado muy probablemente hacia un poder ejecutivo. Entonces, el poder ejecutivo, su máxima va a ser aumentar la recaudación y pues ahí se va la cadenita, ¿no? Ahí se va la historia. No, que los encargados realmente pues era la Suprema Corte de Justicia, no eran los encargados que tenían que ver, ¿sabes qué? Se va para atrás, ¿no? Fíjate que eso que está pasando fue lo que te digo, voy a regresar otro poquito a Cuba, fue lo que pasó. Todos los apoyos sociales, Omarcito, fueron los que llevaron a Cuba, parte de ello, a ser el país que hoy son, ¿no? Es un país que tú vas como turista y está súper, ¿no? Todo el mundo te trae de aquí, ¿no? Pero es muy caro, ¿no? Porque todo es en dólar allá. Sí. Pero tú vas a ver las avenidas principales en La Habana, en Varadero, Santiago, todo lo que sepas, las zonas turísticas, súper bien. Pero tres callecitas hacia adentro, Súper está mal, súper mal, ¿no? Esa es la realidad. Y yo decía, ¿qué es lo que le pasó? Bueno, son los apoyos sociales. Tanto apoyo social que dio el gobierno en ese entonces, que le dio a la sociedad, fue lo que lo llevaron a la quiebra. ¿Por qué? Porque esa gente que vemos atrás, que esa gente que sale, la mayoría que sale de Cuba y que dice, yo no quiero estar en Cuba porque no hay trabajo, todo esto, es porque muchos no tienen estudios, ¿eh? Algunos de ellos. ¿Por qué? Porque tantos apoyos sociales que dieron, eso llevó a qué? A que dijeran, ¿sabes qué? Pues el gobierno me da dinero
¿para qué trabajo? Meto mi documentación, me dan el apoyo. El día de mañana vinieron los cambios allá también en Cuba de gobierno, que de repente dijeron, ¿de dónde vamos a sacar el presupuesto gubernamental para dar los apoyos sociales? Y eso fue lo que hizo que al día de hoy mucha gente esté sin trabajo, mucha gente ande pepenando. Y ahora no hay ni qué pepenar, ¿no? Hay en Cuba realmente en algunas calles, ¿no? Y eso aquí en México está pasando ahorita, por eso es que dentro de la reforma fiscal que hay y todo, es de ver de dónde más recaudo, más contribuciones, más impuestos, ¿para qué? Para sufragar que todos los apoyos sociales que se están dando, ¿no? Correcto. Digo, pues está bien, mucha gente dice, está bien, ¿no? Y votamos y que queremos más apoyos sociales y todo esto. Pero también lo saben, todos los que trabajamos y que tenemos negocios, empresas, sabemos también toda la cuestión, ahorita lo que tú acabas de decir, ¿no? Digo, no estoy hablando de cuestión política, ¿no? Estamos hablando de cuestión económica, Totalmente. ¿no? Y fiscal. Y eso es lo que pues, desafortunadamente va a venir a que México, si no se pone las pilas en esas cuestiones y sigamos dando más y cada vez más y más apoyos sociales, a rato el gobierno va a saber de dónde más va a poder sacar y sufragar esos gastos. Y nos pega en el bolsillo de todos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la semana pasada tuvimos de invitado al doctor Víctor y hablábamos de la extinción de los juzgados. Ahorita la gente está como loca en juzgados, ¿no? Y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Y muchos dicen, ay, tengo mucho trabajo, no me molesten. Cálmense, porque son funcionarios públicos y desafortunadamente o afortunadamente, de nuestras contribuciones, que es el tema que estamos viendo al día de hoy, nuestras contribuciones y nuestros impuestos se pagan los salarios del personal, no nada más de juzgados, de toda la administración pública. Y para que llegues a un juzgado y para que te digan, oye, no está viendo todo el trabajo que tengo, me vais a molestar a otro lado, casi, casi. O sea, creo que les hace falta tantita conciencia y saber que gracias a la contribución que hacemos los mexicanos en base al artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, que hablábamos al inicio, es que también de ahí va un dinero a los salarios de todo funcionario público y que el funcionario público tiene que tratarnos bien, ¿sí? Es su función. Es como decían por ahí, si no puedes, pues renuncia, ¿no? O sea, y te estoy diciendo, son cuestiones meramente fiscales que tenemos que hacer. Y como ciudadanos, tenemos derechos y obligaciones. Todo trabajador tiene derecho a que se le pague. Decían, vamos a convocar que hicieron un paro la semana pasada, que por qué no nos pagan estos salarios, que nos hace falta algunos apoyos que no les hayan pagado. Bueno, pero también quieren que nosotros los apoyemos. También ellos que nos traten bien en juzgados, ¿no? También quieren, a ver, el otro día tuve un conflicto con un ministerio público que me decía, licenciado, no va a ver mi carpeta de investigación. Licenciado, tengo 1800 carpetas. O sea, no creo que usted, no, yo lo sé. El problema es que yo nada más vengo a ver una y si los otros 1799 abogados no están aquí, ese no es problema mío. A mí, usted me va a resolver porque a mí me pagan por darle solución. Si los otros 1799 abogados no están aquí, ese no es problema mío, ¿no? Entonces, a veces ellos también, Omarcito, se expresan a estas cuestiones que te estoy diciendo, pero no se dan cuenta que son parte de nuestros impuestos y contribuciones. Pues como lo mencionamos en un inicio, ¿no, Ángel? Es obligación del mexicano contribuir con el gasto público. Y dentro de este gasto público, pues va a estar todo el accionar del Estado. Y con todo el accionar me refiero desde salarios, que es lo que tú comentabas ahorita, hasta la escuela, la carretera, la medicina, la seguridad, la cultura, el turismo, etcétera, ¿no? Cuánta función tenga el Estado. De ese dinero que, como tú bien comentas, se recauda por parte del Estado con base en los impuestos, pues es donde se fuera prácticamente toda la operación del país. Entonces, pues este funcionario público que tú ahorita decías de que pues no hace bien su trabajo, pues prácticamente está siendo pagado por esta recaudación, ¿sí? Y bueno, también es importante comentar que no nada más de la recaudación, sino también de otros ingresos adicionales, como pueden ser ingresos petroleros, ingresos por enajenación de algunos activos del Estado. Sin embargo, lo fuerte siempre va a ir por parte de la recaudación. México, en los años 70, en los años 80, pues era un país petrolero. Desde aquel entonces existía Pemex, ¿no? Su paraestatal, que siempre ha sido muy cuestionada, ¿no? Por temas
de rentabilidad como empresa, ¿sí? Pemex, pues, es una paraestatal del Estado, que es una paraestatal que es parte del Estado, sin embargo, tiene su patrimonio y tiene su jurisdicción propia, ¿no? Pero, pues, es una empresa que no es redituable. O sea, sigue siendo como un sentimiento que tiene el mexicano de que somos petroleros y la realidad es que ya no somos petroleros. Hace muchos años se dejó de ser un país petrolero. Ahorita pues son los de Medio Oriente, son los estadounidenses, son algunas partes europeas. Ellos sí son petroleros, nosotros no. Pero nos quedamos mucho con esa idea, fíjate, en donde México es un país que produce millones de barriles y pues sí produce millones de barriles. O sea, si tú vas a la instalación de Pemex vas a ver muchos barriles produciéndose. Sin embargo, eso lo comparas con un contexto internacional y México no es un gran productor. Ya se quedó atrás. Totalmente, por falta de inversión, por falta de infraestructura, por muchas cosas, ¿no? Entonces, en los años 70, 80, pues México sí era un país que obtenía muchos ingresos por el petróleo. Inclusive todavía en sexenios de Felipe Calderón hubo excedentes petroleros y pues se utilizaron en todo el país, ¿no? Esos excedentes, alguna parte, otras pues se fueron en otras cosas, ¿no? Pero ya no somos un país que genere ingresos de otra fuente que no sea el impuesto. Sí, ahorita yo creo que el impuesto por el monto total de la recaudación pues yo creo que se debe llevar el 60-65% de todo el dinero que recauda el Estado. Ese porcentaje es por medio de los impuestos. Y dentro de esos impuestos, o contribuciones, mejor dicho, el que recauda más es el impuesto sobre la renta. Y dentro de ese impuesto sobre la renta que se recauda, más de la mitad proviene de los asalariados. Ahorita comentabas, ¿no? De estos trabajadores del Estado en sus diferentes modalidades o en sus diferentes posiciones, ¿no? Desde lo federal, estatal, municipal y dentro de lo judicial, dentro de lo legislativo, dentro de lo ejecutivo. O sea, todo ese aparato gubernamental, eh, al momento de que les pagamos, pues también causan impuestos, también contribuyen y ese dinero, ese ISR por los salarios, es lo que viene a formar gran parte del presupuesto, ¿no? De la federación. Entonces, pues sí vemos un país muy dependiente de la cuestión de impuestos que hasta cierto punto no está mal, pero también vemos un país muy dependiente por parte de su base salarial, lo cual no es tan correcto. Creo que debería de aumentar el porcentaje de empresas que contribuyeran. Para que aumente el porcentaje de empresas, tienen que aperturar nuevas empresas o que vengan empresas extranjeras y fomenten la inversión aquí para que haya una base más amplia de contribuyentes, porque también siempre se lo cargas a lo mismo. Claro. A los mismos que están activos en el RFC es a los que les carga la contribución y dejamos de lado todo un mercado oscuro que se llama informalidad, que no contribuyen con el Estado, sin embargo, sí son acreedores a todos los beneficios del Estado. O sea, un informal utiliza servicios de salud, un informal utiliza seguridad, un informal utiliza la educación pública, o sea, son sus derechos. Claro. Sí, son sus derechos como pero no quiere pagar impuestos. pero no, que contribuir pero no quiere esa obligación del 31 fracción cuarta, ¿sí? Entonces, a ver, seamos congruentes, ¿sí? Quiero todo para acá, pero no estoy dispuesto a dar nada, y entramos en un círculo vicioso en el cual dices, no, pues es que yo no pago nada porque yo veo que se lo aplican mal, ¿sí? Y el que lo debe de aplicar dice, pues yo tengo que incrementar la recaudación y debo de incrementar la fiscalización porque si no, no tengo para dar el que me está exigiendo. Y entramos en ese círculo vicioso en el cual, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? ¿No? Pues yo no cambio hasta que tú cambies. Yo no voy a contribuir hasta que tú, Estado, modifiques y yo, Estado, no voy a modificar hasta que tú comiences a contribuir. Pues entonces, ¿dónde quedó la bolita? Desde mi punto de vista, quien tendría que cambiar primero sería el Estado. ¿Sí? Es como la casa. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El papá o el hijo? No, pues el papá. El papá es quien tiene la autoridad. Cada hoy socialmente ya tú debes ser ejemplo para tus hijos. Bonito se va a ver que tu hijo sea el ejemplo de los padres. En este caso, los contribuyentes sean ejemplo de los gobernantes. No, o sea, el Estado es el que tiene que marcar la pauta y es el que debe de comenzar a generar ese cambio y esa modificación de
de perspectiva que tienen ciudadanos hacia el Estado, ¿sí? Entonces, de esta parte tan agresiva de fiscalización, tan violador de derechos humanos que se genera, tanta inconsistencia, tanta incongruencia que hay ahí, pues bueno, tenemos hoy en día un país que económicamente está totalmente eh, sin crecimiento, estancado, y que toda esta parte de los apoyos sociales que ahorita comentabas, Ángel, lejos de ayudar al crecimiento económico, me refiero, podrá ayudar en otras cosas, a lo mejor en eliminación de pobreza, si tú quieres. Hoy en día, a lo mejor, hay menos pobres que hace 10 años. En ese sector puede que sí se modifique, pero en un ámbito de crecimiento económico difícilmente lo va a hacer, porque el tema de los apoyos sociales lo único que genera es conformismo, creo, y limita la innovación del país, ¿sí? Yo, si tengo una cantidad fija mensual, pues ¿para qué quiero más? ¿Sí? Si yo soy productor de tenis y todos los hago iguales, ¿sí? Pues yo sé que me los van a comprar todos, hasta que venga otro productor de tenis y les pongo una franjita amarilla y les pongo una franjita roja. Entonces va a decir la gente, ah, pues ya compro el de la franjita porque está más bonito. Entonces el primero pues se va a esforzar por superar y Claro. va a ser un tema de competencia económica que lo que va a generar va a ser movimiento y fluidez. De la otra manera yo no veo forma, ¿sí? Porque pues, es lo único que hay, pues es lo que compro. ¿Sí? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué? ¿Y le meto innovación? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? No tiene caso. Entonces, mucho apoyo social creo que es lo que va a provocar un estancamiento económico. Definitivamente, digo, definitivamente es lo que está pasando. Hay un estancamiento. Vamos a ver cómo cerramos este año. Estamos iniciando, ¿no? El cambio de gobierno de Estados Unidos también. El alza de aranceles. Ahorita estamos como, dice, hubo un tiempo de gracia, ¿no? Se pudiera decir, ¿no? Solo fueron 90 días, ¿no? Son Un mes. un mes o 60 días. Los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos iban a comenzar a partir del mes de febrero. Y por negociación directamente entre gobiernos se pospuso un mes. No sé qué tan bueno sea, no sé qué tan malo sea. El tema es de que aquí se logró aplazar un mes, ¿no? Y en este mes pues tenemos que hacer ciertas cosas como tema de seguridad, tema de cuidar este mercado asiático que se está metiendo a México, porque pues por eso son los aranceles, Ángel. O sea, tú ahorita lo comentabas, ¿no? Estos chinos que pues, ya están en todos lados, el mercado más atractivo es el de Estados Unidos, pero pues hay una guerra comercial entre chinos y estadounidenses, entonces el chino con el producto que hace no se lo puedo vender directamente a Estados Unidos porque me cobran arancel. ¿Qué hago? Ah, voy a apertura a México y de México que me lo exporta a Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues es un tema que el gobierno de Estados Unidos ya se dio cuenta y dijo, oye, me está llegando un montón de mercancía china, No, pero pues triangulada. claro. No me está llegando de manera directa, o sea, no tengo manera de controlarlo, me está llegando a través de México. Entonces, ¿a quién controlo? A México. Oye, y para hacer más robusto este tema, tengo un tratado de libre comercio firmado contigo, México, que no se te olvide que en el 26 entramos a renegociación. Claro. ¿Sí? Y en esa renegociación vamos a tocar ciertos puntos delicados en los cuales yo como país estadounidense no me quiero ver afectado. ¿Sí? Entonces, México va a tener que jugar un papel muy importante de manera política y diplomática con Estados Unidos para, de alguna u otra manera, seguir teniendo a este mercado chino en México, pero a su vez no crear conflicto con un gobierno estadounidense que quiere repeler a toda costa a los chinos, ¿no? Entonces, se viene muy interesante. Te digo, esa renegociación va a ser muy interesante. No sé si se vaya a dar por terminar el Tratado de Libre Comercio, va a decir Estados Unidos, oye, México, ya no me convienes. Ya no me conviene. Ya no me convienes. Pues, quédate con los chinos si quieres. Inúndate de productos chinos. Sí. Y fíjate, ¿sabes cuál es uno de los problemas? Que toda la utilidad que tiene China o Corea, que son uno de los países que ya están aquí en México, digo, pues tú ahorita ves que subís en el elevado más, te encuentras más asiáticos que latinos, ¿no? Aquí, uno de los problemas grandes que hay es que el dinero no se queda aquí, Omarcito. El dinero ellos se lo llevan a su país. Ese es un grave problema que hay, ¿eh?
Que el inversionista no deje parte de su dinero aquí, sino que se lo lleve a otro lado, a su país, a otro país, eso nos afecta. Es que es fuga de dinero, es fuga de capital que todo país se debe de esforzar por captar capital, no porque se le vaya capital, ¿sí? ¿Y cómo nosotros como México recabamos dinero? Pues ya lo mencionamos, inversión extranjera directa, remesas y turismo. Sí, no hay más, no hay más. En este caso de comercio, pues no tanto, o sea, las exportaciones de México, si bien es cierto, sí exportamos ciertos productos de nuestra balanza comercial, que esta balanza comercial es este diferencial entre importaciones y exportaciones, históricamente siempre hemos importado más de lo que exportamos. ¿Sí? Y fíjate lo que son las cosas, terminamos importando alimento. México, desafortunadamente, es un país que no es capaz de producir el alimento para su población, fíjate. A pesar de la gran extensión territorial que tenemos y la diversidad de climas que tenemos, no somos capaces de producir, ¿sí? Por cuestiones de lo que quieras, ¿no? Pero, ¿de qué te habla? De que somos un país hasta cierto punto estancado económicamente, ¿sí? Les falta más infraestructura, ¿no? Lo que tú Yo decías, creo que le falta aparte, Estado de Derecho. México es un país que no respeta las normas, desafortunadamente, ¿no? Ni el gobernado ni el Estado las respeta. Entonces, vivimos en un país en donde no hay Estado de Derecho, desde mi punto de vista. Pues, ¿no? Y eso una empresa extranjera que ve eso, dice, yo no voy a invertir en donde no hay un Estado de Derecho, porque realmente lo que tú buscas es la seguridad a tu inversión. claro, a ver, tú comprarías un terreno en una colonia donde hay mucha inseguridad, No, pues te vas a la colonia donde está mejor, ¿no? A nivel país es lo mismo. Como empresario no vas a invertir en un país donde tiene problemas sociales, políticos, económicos. sí es. Pues Omarcito, ¿con qué concluimos? Se acabó el tiempo rapidísimo, ¿eh? Ya Sí, van a dar las 5 de la tarde. bueno, pues concluimos con la cuestión de que los impuestos en México son muy importantes. O sea, como mexicano es nuestra obligación aportar con el gasto público, aportemos de manera proporcional y equitativa. ¿A qué se refiere esto? Con base en nuestro nivel económico. Si aquella persona que gana 100 pesos aporta más que el que gana un peso, por ejemplo, ¿no? Aportemos con base en esos criterios y a su vez hagamos todo lo que esté en nuestras manos para generar un mejor país, ¿no? Comencemos por cumplir las normas, comencemos por influir de manera positiva en nuestras personas directas, ¿no? Hijos, padres, familia, amigos. No queramos cambiar el país, como decimos, de golpe y porrazo, o sea, de un solo puñetazo en el escritorio. No, vámonos con calma, tratemos de influir en lo positivo en nuestra área de influencia y pues bueno, lo demás que se vaya dando solo y pues también exigir buenos perfiles, ¿no? De gobernantes. Creo que desafortunadamente hemos llegado a la etapa en donde elegimos al menos peor. Entonces, creo que eso tampoco está bien. Entonces, seamos más críticos, seamos más exigentes, seamos más inteligentes al momento de cuestionar. ¿Sí? Yo no he visto a ningún ciudadano que cuestione un paquete económico, por ejemplo. Siempre son temas muy de forma, pero nunca se meten al tema de fondo. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos personas que no nos gusta involucrarnos en temas o no les entendemos o no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor sí sería necesario comenzarse a involucrar más, a leer un poco más, a empaparse un poco más de temas económicos y legales aquí en México para tener un punto de vista más crítico y más objetivo, sin que nos ganen los colores y las pasiones, ¿no? Claro. Simple y sencillamente atendiendo a datos que existen. Sí, para un bienestar común, ¿verdad? De la sociedad y de nuestro país, ¿no? Y pues invitamos a todos los que nos están viendo, si todavía no tienen una actividad, que se den de alta en Hacienda o en su defecto, que reactiven, ¿verdad? Su actividad económica, Active, correcto. ¿sí? Que se acerquen a un contador también, a un abogado. Ahorita para que, de favor, Omar, nos hagas favor de decir si quieres dar tus números, dónde te pueden localizar, tus redes sociales, de favor, Omar. Claro, mira, pues nosotros radicamos y tenemos nuestra oficina en la ciudad de Durango, Durango.
Por allá estamos ubicados y damos soporte a empresas desde el Estado y empresas también a nivel nacional. Es que ya con el tema de la virtualidad, pues ya la videollamada, la videoconferencia, ya muchas cosas son digitales, pues también tenemos la oportunidad de dar soporte a empresas que están fuera del Estado, ¿no? Entonces, pues nosotros nos ubicamos allá. El teléfono de oficina es 618, la clave helada, 811-3115. Y mis redes sociales, Omar Alejandro Santillán Fernández y Omar Santillán F en todas las modalidades de redes que existen, ¿verdad? Ajá. Así es, pues muy bien, Omar. Pues te agradecemos, Omar, No, que hayas dado un tiempo, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que nos pudiste venir a visitar aquí a la Ciudad de México, que pudiste también estar con nosotros en este día. Un tema muy importante, ¿no? La economía, que versa todo país necesita, pues la economía. Pues gracias a todos los de las redes sociales. Hasta luego. Nos vemos en Facebook. También los que van a ver en YouTube. También nos vemos y todo. Cuídense. Hasta luego. Bye.